Saludos, bienvenidos al curso intensivo de conservación de cepas de utilidad en bacteriología y micología. Soy el maestro Javier de Jesús Piñón Ortega, jefe del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana del Departamento de Bacteriología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE. Comenzaremos el curso con el tema Generalidades sobre la conservación de microorganismos, de los ceparios a los centros de recursos biológicos. En esta plática hablaremos del origen de la primera colección de microorganismos y su progresión en el tiempo, de las organizaciones internacionales de colecciones, la importancia de la conservación de microorganismos y la Convención de Diversidad Biológica. Definiremos conceptos como cepario, colección, biobanco, biorepositorio, centro de recursos biológicos. Además, hablaremos de las estrategias de conservación, el papel de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y el INDRE, de materiales biológicos de valor y el proceso general de conservación de especímenes. El uso de microorganismos no es algo nuevo. Tenemos este grabado del año 3500 a.C. cuando los egipcios producían vino usando los microorganismos. Evidentemente no conocíamos en ese entonces que eran microorganismos, sin embargo ya eran empleados. Un poco más cerca, en México, en el año 400 a.C., tenemos un grabado similar sobre la producción de pulque. El gran campo de investigación se abre cuando Louis Pasteur detecta la relación entre los patógenos, que en este caso eran microorganismos, con la salud del humano. Esto hará que con el paso del tiempo se abran campos de investigación en el área y actualmente podemos ocupar los microorganismos en investigación y docencia, producción de cosméticos, medicamentos, aditivos y de alimentos, colorantes textiles, seguridad ambiental, aplicaciones ecológicas, aplicaciones industriales, ensayos de toxicidad, marcadores taxonómicos y en general para la seguridad en la vida. En la tabla de la izquierda podemos ver algunos de los usos que se le han dado a los microorganismos. Esta es una tabla muy reducida de todas aquellas que podemos encontrar en diferente literatura. Vemos que tenemos desde la producción de pan, cerveza, vino, hasta insulina y por supuesto la producción de antimicrobianos que fueron los que dieron una gran revolución para la salud humana. Por lo anterior, es importante hablar de estos microorganismos que con el paso del tiempo pueden ir cambiando. Si este primer microorganismo, que era el que era de interés para la producción de algún producto, va a cambiar, puede llegar el momento en el que ya no produzca esta sustancia que estábamos buscando, o puede llegar a un momento peor donde produzca alguna sustancia tóxica. Por lo tanto, viendo este problema, František Král, quien trabajó por 30 años en la manufactura de vidrio en la compañía Wenceslaw Batka, acudían a él los maestros para conservar cepas dentro del vidrio debido a su pericia para la producción de material de laboratorio. Esto lo llevó a trabajar posteriormente en el Instituto de Higiene de la Universidad Alemana de Praga, donde realizaba nuevamente material de laboratorio de vidrio, pero se empezó a especializar en la conservación de microorganismos dentro de ámpulas de vidrio. Con el paso del tiempo, el profesor Soika lo elige para ser el director de la colección de bacterias y posteriormente pasará a tener una plaza como profesor de bacteriología. Es decir, en 1890 empieza a trabajar en la German University of Prague y para 1900 ya genera el primer catálogo de microorganismos de la colección de cultivos que él había generado y encapsulado en vidrio. El primer documento que tenemos es de 1911, que vemos en el lado inferior derecho de la pantalla, donde cataloga los microorganismos que ha logrado conservar a lo largo de su trabajo en la Universidad de Praga. František Král fue el primero, pero copiando el sistema de colecciones, en 1894 aparece la Micoteca de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, y para 1906 se establece la colección de la Oficina Central para Cultivos de mohos en Países Bajos. Después de la muerte de František Král en 1911, el profesor Ernst Brinkham adquiere su colección y se la lleva a la Universidad de Viena.
Por aspectos personales, en 1930 el profesor Ernst cambia de trabajo y se muda a la Universidad de Loyola en Chicago, llevándose un poco de las cepas que tenía en la colección de la Universidad de Viena, originalmente la colección de František Král. Cuando este muere, las cepas conservadas en la Universidad de Chicago son donadas a la American Type Culture Collection, mejor conocida como ATCC, donde hasta la fecha se conservan vivas y podemos tener acceso a ellas. Mientras que aquellas cepas que dejó en la Universidad de Viena, que era toda la colección de František Král, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Así como hemos mencionado la existencia de la colección de František Král, que después pasó a ser parte de la colección de la Universidad de Viena, después a la Universidad de Chicago, después a la ATCC y aparte la aparición de la Micoteca de la Universidad Católica de Louvain o la colección de Países Bajos, se empezaron a hacer esfuerzos para hacer una recopilación de todas las instituciones que tenían establecidas colecciones, generándose estos catálogos que vemos en el lado derecho de la pantalla, catálogos físicos, donde se marcaba la dirección, el responsable y el tipo de colección que tenían en cada una de estas instituciones. Actualmente ha cambiado un poco esto, derivado de la primera conferencia sobre las colecciones en 1962. La Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología urge en la formación de una sección para colecciones en 1963, y esto dará pie a la formación de la World Federation for Culture Collection, WFCC. Esta es la Federación Mundial de Colecciones, que es de la Unión Internacional de Sociedades de Microbiología, la IUMS, y una comisión de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas en la División de Botánica y Zoología, ligada a otras organizaciones relacionadas a problemas de preservación biológico como herbolaria, jardines, zoológicos y museos. Esta aparecerá oficialmente en 1970. Si acudimos a la página de la WFCC, podemos ver estos mismos catálogos que se hacían en forma física, pero ahora llevados al siglo XXI en la era digital. Ahora podemos encontrar este listado con 104 colecciones alrededor de todo el mundo, donde podemos encontrar en el número 59 al Centro Nacional de Recursos Genéticos de México, con la clave CMCNRG. Mucha atención en esta clave porque la veremos en la siguiente diapositiva. Y además tenemos la colección de cultivos mexicanos. Y está en el mismo archivo y en el mismo registro donde tenemos a la American Type Culture Collection, ATCC, así como la The National Collection of Type Cultures, NCTC, de Reino Unido, la National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria, NCIMV, de Reino Unido nuevamente. Otro catálogo digital que existe es el catálogo global de microorganismos. Si entramos a la página de internet podemos encontrar una pantalla como la que muestro en este momento. En la regla superior vemos que se tienen 147 colecciones registradas en 51 países, conteniendo 51.341 especies, 525.366 cepas, de las cuales 24.210 son cepas estándar. También se conservan 8.596.028 nucleótidos y se han publicado 29.908 artículos disponibles en este catálogo. En la parte de abajo vemos un mapa y una línea del tiempo. Si ustedes acceden a la página de internet pueden ir moviéndose a lo largo del tiempo para ver cómo ha sido el proceso de creación y evolución de este catálogo y de las colecciones alrededor del mundo. La línea de colores y el código de colores en el mapa nos indican que México está en aportación de cepas entre 101 y 1000 cepas, mientras que países como Canadá, Estados Unidos, China e India tienen más de 10.000 cepas incluidas en esta colección. La última actualización se hizo en el 2022, cuando la colección de India adicionó 87 cepas y la colección de Irán 5 cepas. Se puede ir regionalizando este catálogo, que es una de las ventajas que nos permite esta era digital, y nos podemos ir a las colecciones de América, donde entre los países encontraremos a México nuevamente con la colección CMCNRG que habíamos mencionado anteriormente.
Otra ventaja que nos permite es que al dar clic sobre la colección nos da los datos del responsable. En este caso es el doctor Fernando de la Torre. Ahí nos marca su correo de contacto y nos dice que es la colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos. Esta colección cuenta con 14 hongos, 33 bacterias, sumando 47 especies, y con cepas tenemos 33 hongos y 152 bacterias, sumando una aportación de 185 cepas a este registro. Otro de los catálogos que tenemos en línea es el correspondiente a la FELAC, Federación Latinoamericana de Colecciones de Cultivos. En esta vemos que México tiene la Colección Nacional de Cepas Microbianas y Cultivos Celulares, la colección de microorganismos de importancia acuática, la colección de cultivos microbianos de interés biomédico, la colección de cultivos de interés médico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En este caso, esta colección ya no existe, ha sido donada, la colección de bacterias simbiontes de plantas, la colección de hongos entopatógenos del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de México, la colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos INIFAP y Colmena, colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos. Es muy importante hacer notar otra cosa que nos comunicó Halsworth en 1991. Él estudiaba los hongos y se dio cuenta, él calculaba que habían 1.5 millones de especies en el mundo, de los cuales hasta ese momento solo se habían estudiado 72,000, es decir, el 6% de su estimado de lo que existía. De ese 6%, solo 11.500 cepas eran conservadas, correspondiente al 1% de ese estimado de la existencia. Por lo tanto, con el paso del tiempo, él estaba preocupado de que se iban a perder todas aquellas cepas que no eran conservadas apropiadamente. Sumado a esto, vamos a recordar un poco la colección del profesor Ernst Bridham de la Universidad de Viena, que antes era la colección de Francis E. Krall, fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Otro caso, en 1920, la colección internacional de bacterias fitopatogénicas de la Universidad de Cornell, que consistía en miles de bacterias criopreservadas, representantes de la mayoría de las bacterias patógenas para plantas, fue transferida a la Universidad Davis de California. De ahí, nuevamente en los años 80, fue transferida al Departamento de Patología de Plantas de la Universidad de Berkeley de California. Y de ahí, nuevamente en 1994, fue transferida a la USAT Arts de Beltsville. Cuando se le preguntaba al personal de Beltsville sobre alguna cepa que el catálogo indicaba que estaba contenida ahí, no sabían dar razón de dónde se encontraba esta cepa. Curiosamente, una de sus últimas publicaciones que hizo esta colección era sobre la importancia de conservar bacterias emergentes patógenas de plantas en la era del cambio climático. Esto se hizo en el 2008. Sin embargo, ya no era posible encontrar entre todas las cepas conservadas dónde estaban las de interés. Las únicas que conservamos con seguridad son 259 cepas que fueron depositadas en ATCC antes de que se perdiera esta trazabilidad. Pongamos otro ejemplo. El doctor William Sandin, que vivió entre 1928 y 2018, tenía la colección de bacterias gram positivas de alimentos y fagos que las infectaban en la Universidad Estatal de Oregon. Una vez que él se retira en 1996, se pierde el interés de conservar esta colección y a falta de una persona que la reemplazara, esta colección se pierde completamente. Y último ejemplo, no porque no existan más, sino para nada más hacer notar la importancia del punto, en marzo del 2019 ocurrió una explosión de un transformador en la Klein Biology Tower de la Universidad de Yale, que conservaba el centro stock genético de Escherichia coli, el más grande del mundo. Este incendio hizo que se tuvieran que mover muchísimas cepas para tratar de salvarlas. Es decir, retomemos lo que decíamos hace rato, de ese 100% estimado de la biodiversidad en el mundo, solo se ha estudiado un 6%, del cual solo se ha conservado un 1%, y de este 1%, con todas las pérdidas que ha habido a lo largo de la historia por catástrofes, en realidad estamos conservando menos del 1% de las especies existentes en el mundo.
Esto llamó mucho la atención y en el Earth Summit en Río de Janeiro en 1992 se realizó la Convención de Diversidad Biológica firmada por 160 países. Voy a tomar algunos artículos que son de importancia para este curso. El artículo 7, que es identificación y monitoreo, en el inciso A nos dice que debemos identificar componentes de la diversidad biológica para su conservación y su uso sostenible. En el inciso B nos dice que hay que monitorear a través del muestreo u otras técnicas los componentes de la diversidad biológica. En el inciso D nos dice que hay que mantener y organizar por cualquier mecanismo de datos esta colección. Después, en el artículo 9, que es el que también nos interesa mucho para este curso, es la conservación ex situ. En su inciso A nos dice que hay que adoptar medidas para la conservación ex situ de los componentes de la diversidad biológica, preferiblemente en el país de origen de esos componentes. Establecer y mantener facilidades para la conservación e investigación ex situ de microorganismos, preferiblemente en el país de origen de los recursos genéticos. En este caso ya no nada más hablamos de un microorganismo, sino también de su información genética. También nos habla de regular y controlar las colecciones de recursos biológicos de hábitats naturales para propósitos de conservación ex situ. Y cooperar proveyendo soporte financiero y otros en la conservación ex situ. En el artículo 12, que habla de investigación y entrenamiento, dice que debemos establecer y mantener programas de educación científica y técnica para la identificación, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y sus componentes, por ejemplo, el curso que están tomando actualmente. Sin embargo, con todo esto que acabamos de ver, donde la convención nos pide que aseguremos el resguardo de toda la biodiversidad que existe en el planeta en métodos ex situ para su investigación, nos podemos topar en un caso como el del Principito, donde él llega a un jardín y ve miles de rosas. En este caso, en vez de rosas, vamos a llamarles Escherichia coli. Entonces, él viene de un planeta donde él tenía su propia Escherichia coli y en el libro dice su flor, pero nosotros vamos a decir su Escherichia coli le había contado que era la única de su especie en el universo. Y he aquí que habían 5000 Escherichia colis, todas parecidas, en un mismo jardín. Después el Principito agrega, me creía rico de una bacteria única y no poseo más que una Escherichia coli ordinaria. Sin embargo, aquí el zorro es el que nos va a ayudar y esto es lo que tenemos que hacer como biobanco o como cepario, que ahorita vamos a aclarar esos términos, que es el tiempo que dedicamos a nuestra Escherichia coli es lo que la hace tan importante. Es decir, en el mundo efectivamente deben de existir millones de Escherichia coli diferentes. Sin embargo, si yo le he dedicado mucho tiempo de investigación a una y por lo tanto tengo mucha información de ella, la conozco perfectamente y ha sido ocupada en artículos de investigación, inmediatamente se vuelve importante por todo el tiempo que le he dedicado y toda la información que poseo de ella. Y por esa razón es relevante conservarla en una colección. Pero bueno, esto desde un sentido práctico, pero también esta misma convención en diversidad biológica en el anexo 1 ya nos identifica cuáles son las cepas que hay que conservar. Nos dice, por ejemplo, que son aquellas especies cultivadas o domesticadas de valor medicinal en agricultura u otro valor económico, o de importancia social, científica o cultural. También aquellas con genomas descritos de importancia social, científica y económica. A lo largo del curso van a encontrar, y también en la vida diaria lo deben de saber, que vamos a escuchar la palabra cepario, a veces podemos encontrar la palabra colección, algunas veces algunos habrán escuchado biorepositorio, otros biobanco, y quizá no mucho, pero también se puede escuchar centros de recursos biológicos. Y cuando vimos todos estos conceptos podemos terminar bastante confundidos con ellos. Y es algo muy lógico porque no existe realmente una definición
rígida, suficientemente clara acerca de ellos. Se han tratado de vislumbrar algunas definiciones, pero no se ha establecido de una forma rigurosa y suficientemente clara como para entenderlos. Y esto, entonces, para aclarar esta duda, hay que entenderlo como un proceso temporal. Es decir, hay que entender el concepto que no ha sido definido a través del paso del tiempo. El primer concepto que aparecerá en la historia es el de separio, ya que un laboratorio de investigación generalmente se centraba en un único microorganismo al cual iba a estudiar exhaustivamente. A partir de estas investigaciones iban surgiendo bacterias derivadas provenientes del mismo progenitor u aisladas de diferentes muestras, pero que correspondían al mismo microorganismo. Es decir, cumplía con la definición de cepa, individuos que derivan de un progenitor determinado o especificado. El científico iba conservando estas cepas simplemente por el hecho de que eran parte de su investigación y parte de su área de conocimiento. Sin embargo, algunas cepas podían ser conservadas a partir de un medio sólido, algunas otras podían ser conservadas a partir de un medio líquido según como fuera el experimento realizado, e incluso algunas eran conservadas directamente de la muestra obtenida del paciente. Por lo tanto, no había una sistematización de qué es lo que se conservaba y cómo se conservaba. Se iban acumulando a lo largo del tiempo todas estas muestras que se iban recopilando a partir de las investigaciones de pacientes enfermos y se iban acumulando en algún espacio dentro del laboratorio. Sin embargo, el objetivo era solamente hacerse rico de un material del objeto de estudio, pero no había un propósito fijo para qué se iban a ocupar estas cepas en un futuro. Eventualmente, dentro de todo este grupo de cepas, alguna llamó la atención de algún científico para alguna investigación que él tuviera en mente y le atribuyó características ejemplares. Se vuelve una cepa importante y esto va a llamar la atención de otros científicos que también van a tratar de replicar el experimento o de ocuparlo en alguno otro y darle una nueva función. En este momento ya esa cepa que estaba perdida en un cepario adquiere importancia por tener características particulares y entonces se vuelve un objeto de interés para la población científica. Esto dará paso a la aparición del término colección, porque ya no hablamos solamente de una bacteria que tenía características ejemplares, ahora tenemos muchas bacterias y es más, ya no son simplemente bacterias, también podemos tener parásitos, células animales, etcétera. Es decir, se va a diversificar. Esa es la diferencia en una colección. Esta va a ser diversa. El cepario solo era un microorganismo con su progenie, mientras que la colección ahora es diversa. Y es diversa en dominios, en reinos, en clases, en órdenes, en familias, en géneros y especies, tal cual como funciona una colección de cualquier persona. Es decir, tener la mayor cantidad de variedad de lo que existe. Sin embargo, no podemos acumular todo, entonces tiene que pasar por un proceso de curación, donde se vea que este espécimen efectivamente tiene las características necesarias para considerarse ejemplar. Esto dará paso a una sistematización. Y por lo tanto, ahora que se asegura que la bacteria siempre va a ser la misma o el microorganismo siempre va a ser la misma con estas propiedades tan características, es es posible que el científico ahora quiera adquirirla. Y esto le da un gran poder de comercialización a todo esto. Esa es otra característica que va a tener las colecciones, que ahora se empiezan a vender los recursos. Sin embargo, el proceso de sistematización, de curación y de obtención de estas cepas es tan caro y también son tan pocas las instituciones que tienen colecciones que pueden fijar un precio prácticamente arbitrario a un espécimen. Y por lo tanto la práctica común era que el científico pasara copias o incluso vendiera copias de lo que ya había adquirido a otros científicos. Entonces la industria o las colecciones que se dedicaban a este proceso tenían que buscar una forma de asegurarse que no ocurriera lo que acabo de mencionar y se empieza a generar patentes de los microorganismos. Esta es la tercera característica de una colección, que ya se tiene patentado el microorganismo. Esto en acuerdo al Acuerdo de Uruguay del 2005 y con esto se descarta la cesión de muestras.
La OCDE nos dice que una colección es un conjunto de material biológico seleccionado en base a sus características clínicas y biológicas con propósitos de investigación. Esta es la definición que encontramos en sus guías, sin embargo no nos dice absolutamente nada. Esto nos puede caracterizar tanto un cepario como una colección y como veremos más adelante también podría caer dentro de las siguientes definiciones. Hay una cuarta característica de una colección. La ATCC corresponde a Estados Unidos. Ellos tienen los derechos intelectuales sobre las cepas que conservan y ellos tienen el beneficio de poderlas comercializar. Entonces, no importa el país que adquiera una cepa ATCC y que se lleve a la colección de no importa qué institución, siempre será una cepa de la colección ATCC. Estas no cambian de denominación. Tenemos tres tipos de colecciones. La primera es la privada, que usualmente es mantenida por instituciones privadas, laboratorios, institutos, hospitales o firmas comerciales y a las cuales el público no tiene un acceso. Esto es muy común en la industria privada para la producción de, por ejemplo, cerveza, yogur, etcétera, donde el microorganismo lo guardan para ese fin y el público no tiene acceso a estos microorganismos. También tenemos las colecciones especializadas, que son aquellas que surgen de estudios específicos una vez que han recolectado una gran cantidad de cepas. Es decir, es lo que hacía el cepario, nada más que ahora se tienen los derechos intelectuales y de comercialización de las cepas. Pero como ahora son cepas que se ocupan como referencia, surge el interés de hacerlas públicas. Entonces, aparecen las colecciones públicas, un gran número de cepas establecidas para servicio público. Las colecciones no están normadas por ninguna ley, sin embargo sí se apegan a la forma de depósito de autoridad internacional AIDA, reconocido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la WIPO. Posteriormente surgirá el término biobanco, porque como hemos visto anteriormente estamos hablando de microorganismos. Pero ¿qué pasa con las células humanas? Para 1996 en el Journal of Molecular Medicine del Berliner Klinische Wochenschrift, escrito por S. Love y H. E. Poulsen, un artículo llamado Cancer Risk and Oxidative DNA Damage in Men, en el número 6. En este aparece por primera vez la palabra biobanco, formada por dos partes, bio, haciendo referencia al tipo de recursos que tenía, y banco, haciendo referencia a los bancos de dinero, donde el cliente llega y deposita su dinero, pero no es lo único que deposita, también da su información personal de contacto y esta debe de ser resguardada por el banco. El banco hará uso de esto para obtener ganancias y evidentemente el banco se verá beneficiado por esto, pero también el usuario se debe de ver beneficiado. Y el banco deberá asegurar que tanto la información particular del cliente como su dinero no tengan un mal uso o sean robados. Por lo tanto, haciendo esta similitud con un banco de dinero, se hace el término biobanco. Otra característica que tenían los biobancos es que el cliente en cualquier momento puede retirar su dinero y su información y llevárselo. Entonces, originalmente un biobanco solo contempla muestras humanas y por lo tanto tiene que cumplir con requisitos legislativos. Para 1998 se empieza a volver popular el término biobanco y aparece por primera vez como en el título de un artículo danés, y para el 2009 el Time lo nombra como una de las 10 mejores ideas que cambiarán al mundo. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, define un biobanco como una colección de material biológico asociado a datos e información guardados en un sistema organizado para la población. La ISO 20387, Biotecnología, Biobancos, Requisitos Generales para Biobancos, lo define como aquella entidad legal o parte de ella que realiza el proceso de biobanco. Y el proceso de biobanco lo define como un proceso de adquisición y almacenamiento junto con alguna o todas las actividades relacionadas a la colección, es decir, preparación, preservación,
prueba, análisis, distribución de material biológico definido y también la información o datos relacionados. Esta misma norma define material biológico como cualquier sustancia derivada o parte obtenida de una entidad orgánica como humano, planta, animal, microorganismo u organismo multicelular que no sea animal o planta, por ejemplo, algas marrones, hongos y virus. En resumen, un biobanco es una colección de material biológico e información relacionados entre sí en un sistema organizado, y el material biológico puede ser de origen humano, planta, animal o un microorganismo. En este caso, a diferencia de un cepario que no tenía un fin y una colección que su fin es comercial, el biobanco tiene un fin específico de investigación. Y esto va a hacer que se subdividan de acuerdo a lo que albergan, por ejemplo, sueros humanos, según su propósito, por ejemplo, resistencia antimicrobiana, según la enfermedad, cáncer, o según el órgano, piel. El biobanco es un servicio público sin fines de lucro y que requiere de altos estándares profesionales. Aquí está una de las diferencias conforme a las colecciones, que el biobanco es sin fines de lucro. Además, es una entidad legal que deberá tener desafíos éticos relevantes, ya que alberga información y material biológico sensible. Y por ello requiere un consentimiento amplio. Las actividades de un biobanco son la adquisición, el almacenamiento y cualquiera de las demás actividades como colección, preparación, preservación, prueba, análisis y distribución de materiales biológicos. Pensar en el objetivo del biobanco como almacenar muestra sería incorrecto. No debemos de verlo de esta forma, porque el objetivo del biobanco es ceder o compartir muestras a proyectos de investigación relevantes en salud y con real impacto sanitario. De forma ideal, el biobanco va a ceder muestras al mismo tiempo que va a captar nuevas muestras. De esta forma se debe de mantener un número estable de muestras. El compartimiento o la cesión de las muestras se establecerá de acuerdo a un acuerdo de cesión, donde el investigador se compromete a no dar a la muestra un uso diferente que aquel para el que las ha solicitado y no puede ceder las muestras a terceros investigadores diferentes, siempre y cuando se cubran los requisitos éticos y legales. Los bancos pueden trabajar en redes, pero tenemos redes de biobancos y tenemos biobancos en red. Cuando hablamos de redes de biobancos, son biobancos individuales que existen por sí solos, es decir, tienen una identidad jurídica individual que se han asociado entre ellos con una entidad central coordinadora. Cada una de estas unidades, que es un biobanco individual, puede tener sus propias muestras y por lo tanto entre ellas pueden o no tener muestras diferentes. Cuando hablamos de redes de biobancos en red, ahí no existen varios biobancos, sino que cada una de las unidades va a tener una identidad jurídica grupal, es decir, todas ellas van a conformar al biobanco. La organización y la actividad es descentralizada. De esta forma, si tenemos un hospital que trabaja con humanos, una clínica que trabaja con animales, un centro botánico, y cada uno de ellos tendrá microorganismos que corresponden a cada una de sus áreas de control. Cuando se unen para formar un biobanco, tendremos una gran variedad de recursos, ya que están actuando como una entidad jurídica grupal. Por lo tanto, cada unidad va a albergar muestras diferentes. Se deberá definir para esto personal para cada actividad y tendremos que tener procedimientos de recolección, obtención, adquisición, recepción, etiquetado, accesión, catalogación, clasificación, examinación, preparación, preservación, almacenamiento, manejo de datos, destrucción, empaquetamiento, resguardo, distribución, transporte, bioseguridad y biocustodia.
En este momento estábamos hablando de biobanco, que en sus orígenes hablaba de células humanas, pero buscábamos tener históricamente algo similar, un centro que albergara muestras de calidad junto con su información y que se mantuvieran sin fines de lucro, pero ¿qué pasaba con todas aquellas células que no eran humanas, los microorganismos? Para diferenciarlos se tuvo que crear la palabra biorepositorio. Según la OCDE, en su guía del 2001, es la infraestructura dentro de la cual se identifican, recopilan, almacenan y distribuyen muestras biológicas. Ahora lo deja de una forma general, ya no es tan específico, dando pie a que podemos albergar cualquier tipo de organismo. Según el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos de Norteamérica, es una organización, lugar, pieza o contenedor donde la muestra biológica es guardada. Nuevamente queda de una forma general para establecer que se puede albergar cualquier tipo de material biológico. Y los institutos nacionales de salud los marcan como bibliotecas donde los bioespecímenes se almacenan y están disponibles para propósitos de investigación. Existen dos tipos de biorepositorios, los personales y los privados, cuyas principales funciones son la recolección, procesamiento, almacenamiento y distribución de los especímenes. Puntualizando, ¿cuál es la diferencia entre un biobanco y un biorepositorio? El biobanco originalmente solo busca mantener muestras humanas, mientras que un biorepositorio utiliza muestras de todos los orígenes. Otra diferencia importante es que el biobanco tiene un objetivo definido, ya sea porque estudia una enfermedad, un tejido, etcétera, como ya lo hemos visto. El biorepositorio no, se prepara para un futuro incierto, para cualquier cosa que la tecnología y la ciencia puedan generar a futuro. Por lo tanto, tiene un uso futuro desconocido. El biobanco mantiene un número constante de muestras, mientras que un biorepositorio, como se está preparando para el futuro, siempre va a tener un número creciente de muestras. El objetivo del biobanco es la cesión de las muestras, mientras que el objetivo de un biorepositorio es acumular las muestras para un uso futuro con nuevas tecnologías. El último término que surgió es el de Centro de Recursos Biológicos, sobre todo por el boom de la biotecnología. En este caso ya hablamos nuevamente de células vivas, pero además es un centro que va a conservar genomas, información sobre herencia, información sobre funciones de los sistemas biológicos. La primera vez que se utilizó es por la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer en la colección de muestras de cáncer de origen humano. Pero para 1999 este ya es aceptado en el taller de Tokio 99 de infraestructura científica y tecnológica. Y para el 2001 y 2007 la OCDE saca su reporte de buenas prácticas para centros de recursos biológicos que se usan hasta la actualidad. Los centros de recursos biológicos van a mantener colecciones de cultivos que pueden ser microorganismos, plantas, animales y células humanas, partes replicables que se refiere a genomas, plásmidos, virus o ADN, células y tejidos que son órganos y tejidos viables pero no cultivables, bases de datos de información molecular, fisiológica, estructural o bioinformática. Se debe de trabajar con altos estándares de calidad para asegurar que estos especímenes puedan ser adquiridos e intercambiados por todas las instituciones científicas y se requiere para ello una pericia muy alta. El objetivo de un centro de recurso biológico es preservar y proveer de recursos biológicos para la ciencia, la industria, la agricultura, el medio ambiente o aplicaciones médicas. Busca conservar la biodiversidad, es un repositorio de material biológico de referencia, es un repositorio de recursos biológicos para protección de propiedad intelectual y es un recurso de información pública y para formulación de políticas. En este punto tenemos dos tipos de centros de recursos biológicos. Si se tiene la patente del microorganismo, entra como una autoridad de deposición internacional, un AIDA. Pero existe otro modelo de protección de la cepa, por ejemplo para la industria alimenticia, donde no quieren revelar el microorganismo específico porque eso les da una ventaja en el mercado. El otro modelo de propiedad intelectual es el secreto comercial. Cuando la cepa es resguardada como secreto comercial, en vez de denominarse autoridad de deposición internacional, adquiere el nombre de repositorio seguro.
El reporte de buenas prácticas que se usa actualmente y es de la OCDE para centros de recursos de biológicos busca asegurar la calidad internacional y que ésta sea unificada, que se realice la autenticación de materiales biológicos, bases de datos y de bioinformática, que se promueva la pericia de los recursos humanos, que haya un etiquetado preciso, y esto lleva al potencial de compartir conocimientos entre centros a través de la coordinación y de redes, que haya una precisión de los datos recolectados y administrados, un aseguramiento de la estabilidad a largo plazo y control de calidad de los cultivos celulares y constructos genéticos, y que los procedimientos y estándares sean iguales para todos. Ahora, hablemos de la conservación de microorganismos y empezaremos con consideraciones generales. Existen tres estrategias de conservación: in situ, ex situ, in factory. In situ es la preservación a largo plazo a través de la protección de áreas, es decir, mantener áreas conservadas. Con esto se protege al ecosistema, a las poblaciones y las especies, sobre todo tomando en cuenta que lo que se estima que existe en el planeta, solo conocemos del 1 al 10%. Si protegiéramos solo lo que conocemos, estaríamos perdiendo ese otro 90%, y sobre todo porque mucha de la supervivencia de estas especies depende estrechamente de la supervivencia de otras. Esta forma de conservación in situ es la única que puede prevenir la extinción de las especies. La conservación ex situ, que es la que nos interesa para este curso, es la que realizamos en los laboratorios. Su uso es para el presente y para el futuro, pero no va a lograr evitar la extinción. Requiere de técnicas especializadas que buscan que la actividad de microorganismos se reduzca o se detenga a través de la imposición de condiciones. Entre los métodos que tenemos está el disco de gelatina, agua destilada estéril, anhidrobiosis inducida, desecación, secado líquido, liofilización, criopreservación, secado de lecho fluidizado, secado por pulverización, subcultivo, cama de agar, aceite mineral, sílica gel, entre otras o derivadas de las anteriores. De los métodos más eficaces que se conocen y que siempre se dará preferencia es la liofilización y la criopreservación. Se debe de mantener toda esta variedad de métodos en caso de que tengamos microorganismos recalcitrantes, refiriéndonos a todos aquellos que no aguantan los mecanismos de conservación a largo plazo, que son muy agresivos, por ejemplo la liofilización y la criopreservación. La estrategia de conservación in factory pretende conservar esa cepa en sus condiciones de uso cotidiano. Existen dos formas, la dinámica y la estática. En la dinámica no se tiene aislado el microorganismo, se tiene en un reactor donde está en contacto con el ambiente y por lo tanto sí se conserva el microorganismo de interés, pero puede estar mezclado con cualquier otra cosa. En la forma estática se tiene un sistema cerrado donde solo tendremos al microorganismo de interés siempre viable. En este tema de las colecciones es importante y tenemos actores estratégicos, y en este caso va a ser la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Esto debido a la actualización del acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. En el punto 2.4, desarrollar y fortalecer la capacidad analítica para realizar la vigilancia y el monitoreo de la RAM en salud humana, animal y el medio ambiente. En el punto 2.4.3 establece que se creará un biobanco nacional para microorganismos con importancia de resistencia antimicrobiana en el caso de salud humana. Y por consenso entre las instituciones de salud humana se ha elegido al INDRE junto con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública para llevar a cabo esta actividad, lo cual acentúa la importancia de la capacitación que están tomando en este momento. Pero esto no es nuevo. En el Departamento de Bacteriología del INDRE ya teníamos el procedimiento Biobanco del Departamento de Bacteriología, donde queremos hacer notar dos definiciones que pueden encontrar en él. El primero es el de material biológico de valor. Cualquier sustancia derivada o parte obtenida de una entidad orgánica, como la humana, animal,
planta, microorganismo u organismo multicelular diferente al humano o plantas cuya calidad se ha asegurado desde su obtención, un correcto procesamiento y transporte hasta el laboratorio, asegurando así su conservación a largo plazo, la cual es utilizada en proyectos de investigación y diagnóstico y cumple con los criterios establecidos en la lista BACT L03, criterios de inclusión y frecuencia de revisión del material biológico de valor. Dentro del material biológico de valor existe el material biológico de valor de alta prioridad, que es todo lo anterior, pero que por su importancia no se deberá perder incluso en el escenario más extremo. Como ejemplos de material biológico de valor de alta prioridad tenemos microorganismos estándar, por ejemplo la colección ATCC, microorganismos control que se utilizan rutinariamente en los procesos de diagnóstico, microorganismos sujetos a procesos legales o internacionales, microorganismos emergentes, por ejemplo Candida auris de recién emergencia, microorganismos empleados en investigaciones, microorganismos provenientes de paneles de evaluación externas del desempeño, entre otras. Y dentro del material biológico de valor, que sería el resto, tenemos microorganismos provenientes de brotes epidemiológicos, con perfiles de resistencia antimicrobiana, de pacientes en observación o en seguimiento, además de sueros, ADN, entre otras muestras. El proceso que deberemos seguir desde la obtención hasta la conservación es el siguiente. Empezaremos por la obtención del espécimen. Este puede ser a partir de un estándar comercial, por ejemplo ATCC, que se compra con un proveedor, a partir de un control institucional como los que pueden adquirir en el instituto, o a partir de aislamientos problemas. Este aislamiento problema, si se tiene toda la evidencia y está bien clasificado, catalogado y se tienen pruebas contundentes de sus propiedades, puede ser empleado también como una referencia o simplemente por las definiciones anteriores puede ser necesario almacenarla. Deberá estar en cantidad suficientemente representativa de la enfermedad. Pueden ser fluidos estériles, muestras de órganos o sistemas, heces, orina, esputo, lavados broncoalveolares, aspirados, biopsias, exudados, dispositivos médicos como catéteres o prótesis. Se debe de tomar en la fase aguda de la enfermedad antes del uso de antimicrobianos preferentemente y en condiciones máximas de asepsia. Una vez que se ha obtenido, se deberá colocar en un contenedor o medio de transporte. Estos tienen sello estéril antiderrames y se elegirán según el tipo de muestra. Pueden ser hisopos, ya sea de dacrón, rayón, algodón, aunque el algodón no es recomendable para clamidia, bordetela o Neisseria gonorrea, alginato, pero este es tóxico para virus e inhibe el PCR. El hisopo puede estar en seco o en medio de transporte a mies, ya sea con o sin carbón, o en medio de transporte viral universal. La muestra también puede ser transportada en tubos que pueden contener fijadores, conservadores, pueden ser de tapón de rosca, pueden estar al vacío con aditivos como EDTA, citrato o geles separadores, o en atmósfera anaerobia. También pueden transportarse las muestras en botellas para cultivo de sangre, parálisis por centrifugación, con tapón de rosca o en atmósfera anaerobia. Además tenemos tubos capilares para microhematocrito, brochas en medio de transporte líquido, jeringas, cajas Petri. Una vez que tenemos recolectada la muestra y en el medio de transporte adecuado, seguirá el transporte. Deberá ser un envío inmediato, sobre todo para Shigella, Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae o bacterias anaerobias. Los virus y micobacterias se deberán transportar en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Los parásitos o tubos con sangre con EDTA a temperatura ambiente. Si tardaremos más de 1 hora en hacer llegar al laboratorio, se deberá refrigerar de 2 a 8 grados centígrados. Orina, heces, catéteres, abscesos, heridas, quemaduras, biopsias, tejidos, exudados rectovaginales, aspirados gástricos, oído externo, respiratorias, otros exudados y fluidos biológicos. Si nos vamos a tardar más de 2 horas, deberán ser transportados en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. La sangre, los huesos, el líquido cefalorraquídeo,
muestras con bacterias de transmisión sexual, exudado conjuntival o faríngeo, raspado de córnea, humor vítreo, oído interno, aspirado nasofaríngeo, piel, pelo y uñas, se pueden transportar a temperatura ambiente. Se deberá seguir la clasificación de las Naciones Unidas, sobre todo la UN 2814 y la UN 3373, definiendo a categoría A como la transportada de tal forma que si hay una exposición a la sustancia puede causar incapacidad permanente, es peligroso para la vida o constituye una enfermedad mortal para humanos o animales previamente sanos. Categoría B para muestras que no cumplen con los criterios de ser incluido en la categoría A. Y categoría no aplicable, que son muestras con microorganismos que no causan enfermedad en humanos o animales, con microorganismos neutralizados o inactivados, muestras ambientales, incluidas muestras de alimentos y agua, muestras de gotas de sangre seca o para detección de sangre en heces fecales. Se deberá transportar en triple embalaje, donde el contenedor primario debe de ser a prueba de derrames e impermeable y contiene la muestra. Deberá estar envuelto en en material absorbente con la capacidad de absorber todo el fluido en caso de ruptura o derrame. Este irá dentro de un contenedor secundario que debe ser resistente, impermeable, a prueba de derrames y proteger al contenedor primario. Varios contenedores primarios pueden ser contenidos en un contenedor secundario siempre y cuando se utilice suficiente material absorbente para envolver al contenedor. Y por último tenemos el contenedor externo. Los contenedores secundarios se colocan dentro con suficiente material acolchonado. Estos protegen a los contenedores internos de los elementos externos como daño físico durante el transporte. Ninguna de las caras externas del contenedor deberá medir menos de 10 por 10 centímetros. Posteriormente se realizará la recepción y procesamiento, inspeccionando el espécimen, se hará la preparación de equipo y materiales, entrará la fase de pretratamiento, después la fase de cultivo, aislamiento e identificación, por último la fase de propagación y a partir de esta llegaremos a la conservación, en lo que abundaremos más en el resto de este curso.